Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Avivados por el Espíritu es el título del mensaje, y basados ahí en Ezequiel capítulo 37, la porción que ya fue leída. Fue el pastor del Reino Unido llamado David Morrison Panton, que era también editor de la revista Amanecer y que vivió entre 1870 y 1955, el que dio esta definición de lo que es un avivamiento o un despertar. D.M. Panton dijo: despertamiento es la irrupción del espíritu en un cuerpo en peligro de convertirse en cadáver. Esa fue una definición que dio este hombre de Dios hace varios años. Despertamiento es la irrupción del espíritu en un cuerpo en peligro de convertirse en cadáver. Y amados hermanos, hoy más que nunca, los cristianos necesitamos un despertamiento. Tal vez tú a nivel individual estás requiriendo un despertamiento, un avivamiento. Tal vez tu familia necesita un despertamiento. Tal vez tú estás siendo fiel a Dios, pero tu esposa no y tus hijos tampoco. Tal vez tus nietos ya ni siquiera están conociendo de la palabra de Dios. Necesitamos un despertamiento. Observando las iglesias evangélicas a nuestro alrededor, sobre todo después de la pandemia. Hermanos, es un desastre lo que la pandemia ha causado en muchas iglesias. Nos ha adormecido. Estamos en sueño profundo. Estamos cruzados de brazos. Teníamos miedo de salir en la pandemia. A todos lados íbamos, menos a la iglesia, ¿verdad? Yo les dije a los hermanos, voy a ponerle Iglesia Bautista Walmart, porque al Walmart sí siempre van al Walmart. Pero es que pastor, en la iglesia me da miedo, me vaya a contagiar. Le voy a poner Iglesia Bautista Walmart, ¿no? Porque ahí sí asisten fielmente, no han dejado de ir al Walmart. Pero a la iglesia, ¿me explico? La malvada pandemia, hermanos, nos durmió, nos anestesió, nos hace quedar cruzados de brazos. Necesitamos un despertar. Hay filosofías por todos lados, más con el internet y las redes sociales. Muchos cristianos se están desviando a falsas doctrinas y le hacen más caso al internet, al YouTube, al Facebook, que a su Biblia. No leen la Biblia, pero se la pasan viendo en las redes sociales. Y estamos dormidos y desviados de la sana doctrina y de predicar el Evangelio simple y sencillamente porque hemos dejado que el diablo nos duerma. Y necesitamos un despertar. Avivar nuestras vidas, avivar nuestras familias y avivar nuestra iglesia es una prioridad. Y ahí en sus pantallas está la definición de avivar. Avivar significa vivificar, animar, encender. Avivamiento cristiano es un término teológico que se refiere a un despertar espiritual. Hermanos, lo necesitamos. Un despertar espiritual en determinado lugar. Y qué bendición lo que hay en Querétaro. Ayer que tuvimos ese desayuno de varones y ver hermanos varones que llegaban de varias iglesias. ¡Qué bendición! Lo que pasa en Querétaro hoy, hay un buen número de iglesias, amén, qué bendición, pero estas iglesias necesitan estar avivadas, amén hermanos, para llenar Querétaro del Evangelio, pero no solo Querétaro, porque no todo el mundo es Querétaro. México necesita mucho de Cristo, ¿no es cierto? Y ya de Querétaro necesitan salir misioneros a otras partes de México y salir misioneros a otras partes del mundo, fuera de las fronteras, ¿no es cierto? Y ahí no oí amén, ¿verdad? Es que estoy tan cómodo en Querétaro, está re bonito Querétaro. Bueno, ahorita hay tráfico por las obras, pero re chulo Querétaro. Yo no me quiero mover de aquí. Necesitamos despertar, hermanos, amén. Amén, de verdad, hermanos. Necesitamos mirar, alzar los ojos y mirar los campos que ya están blancos para la siega.
Qué bendición que estás en una iglesia. Qué bendición lo que Dios está haciendo aquí. Qué bendición. Pero necesitamos de veras rogar como el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos observar lo que hay a nuestro alrededor. Y tal vez las palabras de D.M. Panton son la definición más cercana al avivamiento que nos describe Ezequiel 37. Ezequiel 37 habla de un avivamiento, ¿verdad? Pero ahí no habla de cuerpos en peligro de convertirse en cadáver, como definió D.M. Panton, sino habla de un valle completo lleno de huesos. Y no solamente de huesos, sino de huesos completamente secos. Y allí, en medio, escúchenme esto, es el meollo del asunto, en medio del peor escenario, nosotros vemos al Espíritu Santo de Dios obrando y dando un tremendo avivamiento. Amén, hermanos. Así que no importa lo duro que esté tu corazón, no importa lo dura que sea tu familia, no importa lo dormidos que estemos como cristianos, Dios puede despertarnos. Amén, hermanos. Si Dios puede avivar un valle de huesos secos, claro que nos puede avivar a nosotros. Claro que Dios puede levantar a los cristianos en México. Amén, hermanos. Y podemos hacer cosas grandes para Dios si dejamos que Dios obre en nuestra vida. Hay dos cosas que vemos. Solamente son 2 puntos, así que tienen que dar gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hay 2 cosas que vemos en este pasaje. El primero, es el primer punto: la desolación. La desolación. Ezequiel 37, 1 y 2. Lean conmigo para que ustedes participen y penetren en lo que dice la Biblia. Ezequiel 37, 1 y 2. Bien fuerte, todos leamos lo que dice la Biblia. Dice así, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Y me hizo pasar cerca de ellos, porque todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos. Lo que vemos en estos 2 versículos es una desolación total. Una desolación total. ¿Qué hice? A ver, no me muevo. Perdón, hermano, no sabía que... Pensé que ya me habían dicho que se terminó el tiempo o algo. Dije, pero acabo de empezar, no creo. Ya si llevar 1 hora y media, pues, ya sonó la chicharra, está bien, pero ahorita apenas voy empezando. O predica muy corto el pastor. Yo dije, ¿qué está pasando? Pero, lo que vemos, hermanos, en estos 2 versículos es una desolación total. Pero mira, Dios llevó al profeta, escúchame bien, Dios llevó al profeta a este lugar, ¿no es cierto? La mano de Jehová, escucha con tu corazón, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Dónde? En medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. ¿Sabes una cosa? A veces Dios nos lleva a lugares donde vemos la necesidad, ¿no es cierto? A veces estamos tan cómodos, tan contentos con que Dios nos ha bendecido mucho. Algunos hasta dicen, yo soy el consentido de Dios porque todo me sale bien, ¿verdad? Ay, no, Dios es tan bueno conmigo. Yo no sé de dónde sacan eso, porque Dios no tiene consentidos, pero el asunto es que, sabes, bíblicamente hablando, a los verdaderos cristianos, Dios a veces nos va a llevar a lugares donde veamos la necesidad espiritual tremenda que hay en este mundo. ¿No es cierto? Es que a mí no me gusta ir a los hospitales porque me dan ñáñaras, ¿verdad? Siento feo, yo no quiero, siento feo mi corazón. A veces hay que ir, ¿no es cierto? Hay que ir a predicar a los hospitales, hay que ir a los orfanatos, hay que ir a las cárceles, hay que ir con los niños de la calle, hay que ir, hermanos, hay que ver la necesidad, porque a veces estamos tan cómodos, que lo único que nos preocupa es, voy a comprarme mi auto 2024, ¿verdad? Es lo único que nos preocupa. Cuando Dios lo que quiere es tomarnos de la mano y llevarnos a
a ver la necesidad en el valle de huesos secos. Ay, ¿verdad? Ya no voy a mover mi Biblia. El profeta fue llevado, hermanos, a un lugar desolado. Escuchen esto con su corazón. Ahí están los 2 versículos. A un lugar desolado, a un lugar deprimente, al cual no se nos antoja ir de vacaciones, ¿verdad? Es un valle lleno de huesos secos, de seres humanos. No eran cadáveres, eran huesos. Además, no eran huesos así nada más fresquecitos, eran huesos secos en gran manera. La verdad es que ya con el hecho de que hubieran sido cadáveres era más que suficiente, ¿no? Ver un muertito, pues creo que a nadie le gusta, es deprimente, es un panorama triste. Pero el asunto es que aquí era un valle lleno de huesos, o sea, la muerte en extremo, desolación, un panorama deprimente. ¿Me explico? Es interesante notar que el profeta Ezequiel fue llevado y puesto en medio del valle de huesos secos. Hermanos, debía caminar entre ellos. Escúchenme bien con su corazón. Mírenme acá. Debía caminar allí, ¿verdad? Debía caminar allí. Hermanos, necesitamos caminar en los lugares donde hay necesidad. Necesitamos estar donde la gente está muriendo sin Cristo. Debemos ir a donde hay necesidad. A veces estamos encerrados en 4 paredes y se nos olvida que afuera hay un mundo que se está yendo al infierno y que está hundido en sus delitos y pecados. Es lo que dice la Biblia. Y Dios nos tiene que tomar y llevar a ver ese valle de huesos secos. En agosto fuimos como iglesia y como instituto bíblico, fuimos en la camioneta de la iglesia, 15 personas, fuimos a la misión de Tepic, Nayarit. Es una misión que comenzó hace un año. Tuvimos escuela bíblica de vacaciones en la mañana, predicamos una campaña de la familia en la noche. Hubo bendiciones, gracias a Dios. Estuvimos saliendo, es una misión chiquita, poquitos hermanos, pero estuvimos saliendo, los 15 que fuimos saliendo a testificar, a tocar puertas, a invitar niños, y andábamos así movidos. Pero, ¿sabes una cosa? Me dolió el corazón. Estábamos invitando a todos los niños que veíamos. Allá hay un niño, vamos, ¿verdad? Andas así buscando para que vayan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Vimos unos niños, estaban encerrados como en una reja. Bueno, era la reja de su casa. Pero estaban 5 niños desnuditos, algunos chiquitos, pero nos acercamos para invitarlos y se nos quedaron viendo así, estaban como presos ahí, ¿verdad? Y es que mi tía no está, mi tía es la que nos cuida, si llega mi tía podemos ir, pero bien descuidaditos los 5 niños, hermanos. Platicaron con ellos, algunos de las hermanas y todo, su tía les cuida, se va a trabajar, llega tarde, los deja encerrados. Se notaba que no tenían que comer, les dimos algo allí y todo. Regresamos después, su tía no había llegado. Pero dices, wow, ¿verdad? ¿Me explico? Y es un dolor, hermanos. Lo que pasa a veces. Otro de los niños que llegaron a la escuelita bíblica, llegó su hermanita y llegó un niño como de 7 años. La hermanita nos dijo, es que no quería venir, ¿verdad? Es que ayer se echó 3 cervezas. Y yo pensé que estaba vacilando. Pero después el pastor Octaviano Irizón, no está vacilando. Es que su mamá es drogadicta, su abuelita es alcohólica, todos sus tíos son alcohólicos, y este niño ya ha estado tomando, ¿verdad? Ayer se echó 3, hermanos, un niño. ¿Me explico? Un niño, caray, hermanos, un niño tomando cerveza, 3 cervezas. Yo ni me las he echado, creo, en mi vida, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me rescató antes de eso, ¿verdad? Visitamos otra señora, visitando y todo, era mamá de una compañera de las niñas de Irisol, y quedamos de ir porque la acaban de operar. Tenía 2 semanas que la habían operado de un tumor grande. Entonces le dijimos si podíamos orar por ella. Fuimos al otro día y estuvimos hablando, muy largo obviamente, nos contó la operación, todo. ¿Sabes qué le dolía más a esa persona? A esa dama, una dama como de 30 y
7 años. ¿Sabes qué le dolía más? Ni siquiera era lo del tumor. Un tumorzote, el del estómago, no pudo comer como un mes. ¿Me explico? Eso no le importaba. ¿Sabes qué le importaba? Al siguiente día de que ella le avisó a su esposo que tenía un tumor, su esposo agarró sus cosas, agarró su maleta, cerró la puerta y se fue. Ese es el valle de huesos secos donde nosotros vivimos. Ella lloró más porque su esposo la abandonó. Ella lloró más porque recordó que sus hijos le decían: no te vayas, no los dejes, sus hijos, no los dejes. Ella lloró más por eso que por el tumor de estómago gravísimo que tenía, del cual la habían operado. Hermanos, estamos en medio de un valle de huesos secos. Este mundo se está pudriendo. Este mundo se está hundiendo en el pecado. Este mundo está lleno de maldad. Los narcos se están multiplicando, los sicarios se están multiplicando, los homosexuales se están multiplicando, y nosotros estamos así, aquí pasándola, pastor, aquí viendo cómo todo se está hundiendo. A veces Dios tiene que tomar nuestra mano, hermanos amados, preciosos, y nos tiene que llevar en medio del valle de huesos secos. Ve a evangelizar a los hospitales. Ve a evangelizar allí a las cárceles. Ve. Hay un hermano en Oaxaca que hace poco fue a dar clase a nuestro instituto. Ahí en Miahuatlán, Oaxaca, hay una cárcel grandísima de 2,000 o más, 3,000 nos dijo. Acaban de bautizar a 184 presos allí por un ministerio que tienen en las cárceles. Eso es estar en medio del valle de huesos secos, viendo la mano de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántas iglesias están haciendo eso? ¿Cuántas personas están haciendo eso? Necesitamos despertar realmente. No sé a qué valle, que está ahí en la pantalla, no sé a qué valle de huesos secos te ha llevado el Señor, pero si has observado la necesidad de un avivamiento, debes estar orando fuertemente por esto. Todos deberíamos estar orando. Aviva tu obra en medio de los tiempos, o como decía el canto también, avívanos, Señor, ¿verdad? Avívame. Me quiero consagrar a ti, Señor. De verdad, hermanos, este valle que observó Ezequiel en visión seguramente era un campo de batalla en la guerra que se desarrolló años antes, y el ejército de Nabucodonosor arrasó con el ejército de los israelitas y dejó miles de muertos, y tal vez era uno de esos campos. Pero el Señor tomó esa imagen para ilustrar lo que pasa espiritualmente en la vida de muchas personas. ¿Qué significa este valle? ¿A quién representan esos huesos secos? Ezequiel 37:11 lo dice. ¿Lo leen conmigo bien fuerte? Ezequiel 37:11. Fuerte, dice: me dijo luego: he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Qué tremendo fue lo que pasó en Israel, ¿no es cierto, hermanos? Por su rebeldía, por su desobediencia, por no escuchar la voz de Dios, fueron llevados cautivos. ¿Recuerda la historia? No tengo tiempo para contarla, pero fueron llevados cautivos, el pueblo fue dispersado, Nabucodonosor destruyó la ciudad y todas esas cosas. Y ve cómo se siente la gente cuando ve el fruto de su pecado. ¿Me explico? Porque el pecado se pinta muy bonito, ¿no? Todo es felicidad y están dos hombres bigotones abrazándose y besándose, unos besotes, y todo es felicidad, ¿verdad? La realidad es otra muy diferente. La realidad es otra muy diferente. Y si no, tú tienes que ir allí en Tacubaya. Yo sé que no les gusta la Ciudad de México, pero vayan un día, ¿verdad? Es bueno estar en el Valle de Huesos Secos, ¿verdad? Vayan un día. Tacubaya, allí hay un centro de atención del SIDA. Algunos de nuestra iglesia han ido a predicar allí. Montón de jóvenes con SIDA. Montón de jóvenes. Esa realidad no la cuentan, ¿verdad?
El pecado es pecado y el pecado trae consecuencias, ¿no es cierto? ¿Y cómo se sentía la gente? Versículo 11, nuestros huesos se secaron y pereció, ¿qué cosa? Nuestra esperanza. Versículo 11, estoy leyendo, y somos del todo destruidos. La expresión destruidos que está ahí en su pantalla es la expresión del hebreo gazar. Significa separar, dividir. Pensaban que el problema, pensaban que el problema era que estaban totalmente disgregados. Qué triste eso, que no tenían, ¿qué cosa, hermanos? Que no tenían esperanza. ¿Cuánta gente está sumida en depresión? ¿Cuánta gente está tomando medicina para la depresión? ¿Cuántos jóvenes están suicidando? Suicidando, hermanos. En el metro de la Ciudad de México, en el suburbano, en la ciudad de tiro por viaje. Gente lanzándose a las vías. Porque no tienen esperanza. Tú tienes a Cristo, amén. Tú tienes esperanza. Tú conoces de la salvación, tú conoces el mensaje de amor que la gente necesita escuchar. Cristo vino a buscar y a salvar a las personas, amén, para darles el regalo de la vida eterna, pero necesitamos anunciarlo, hermanos. ¿Sabes una cosa? Era el pueblo de Israel que se sentía así. Los sobrevivientes de la esclavitud a los que habían llevado a los demás sentían que toda su esperanza nacional se había desvanecido. Está en sus pantallas, pero el Señor promete levantarlos. Nota, el Señor promete levantarlos de su estado de muerte y darles vida. Es lo que promete. Dice el versículo 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, qué tremendo, ¿no? Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y ve qué bonito. Y os traeré a la tierra de Israel. Qué bendición poder hoy mismo, septiembre, ¿estoy bien? Septiembre del 2023. Luego ya no sé ni en qué día vivo. Septiembre 2023. Poder ir y comprar un boleto de avión y llegar a la tierra de Israel, ¿verdad? Porque hoy existe una nación muy poderosa sobre esta tierra que se llama ¿cómo? Israel. Tú la puedes visitar. Ahí cuando tengas unos centavitos ahorrados, ¿verdad? Puedes visitarla. Porque el pueblo de Israel existe. Porque el pueblo de Israel es una nación de pie. Amén. Porque Dios cumple su palabra. ¿Sabes una cosa? El hecho de que Israel, como está ahí en sus pantallas, el hecho de que Israel viva hoy como nación, escúchame bien, el hecho de que Israel viva hoy como nación en su propia tierra, es una prueba indubitable de que Dios, obviamente de que Dios existe, pero que Dios cumple sus promesas de forma perfecta. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. ¿De veras lo creemos? Entonces, ¿por qué a veces estamos tan agüitados, verdad? No, yo no puedo, pastor. Ay, yo quisiera ayudar. Ay, yo, de veritas, Dios sabe mi corazón, yo quiero ayudar en la iglesia, pero no tengo tiempo, pastor. Ay, no tengo recursos, pastor. No, y además tampoco tengo, ay, esta cabeza ya no me da, pastor. Yo le dije a una hermana, esta cabeza no me da para aprenderme los versículos. La hermana tenía una tienda y se sabía todos los precios de todas las cosas. No te da para lo que te conviene, ¿verdad? A veces no estamos viendo que Dios es un Dios todopoderoso, amén. Rey de reyes, Señor de señores, el que nos creó y el que tiene el poder para despertarnos del sueño, avivarnos espiritualmente y que cada uno de nosotros, cada uno, podamos ser instrumentos útiles en las manos de Él. Amén, hermanos. Y si no pasa nada es porque nosotros no nos hemos puesto de rodillas y no le hemos dicho, Señor, avívanos.
Avívanos. Quiero comprometerme contigo, Señor. Quiero servirte. Quiero rendirte mi vida, como nos decía el canto. Qué precioso canto. Quiero rendirme a ti, ¿verdad? Si Dios tiene el poder de restaurar a una nación entera como Israel, si Dios nos ha demostrado por la historia, con hechos palpables y visibles, que es un Dios todopoderoso que levanta a su nación Israel desde el valle de los huesos secos hasta ser una tremenda nación, Dios puede levantarte a ti y hacerte una persona muy útil en sus manos. Amén. No importa lo que haya pasado, no importa lo que esté sucediendo, no importa las pruebas, Dios nos puede tomar. Amén, hermanos. Nos puede tomar como iglesia y llevarnos a hacer cosas grandes para su honra y su gloria. ¿Lo crees? Dios lo puede hacer. No hay nada, escúchame bien esto con tu corazón, está en tu pantalla. No hay nada que esté tan seco que Dios no pueda restaurar. Escúchalo con el corazón, por favor. No hay nada que esté tan seco que Dios no pueda restaurar. Ninguna persona o pueblo está fuera del alcance de Dios. A veces decimos, no, es que pastor, es que no conoce a mi esposo. No, mi esposo sí es duro como la roca, ¿verdad? Es cabeza de torpedo, pastor. No, él no le entra nada. Dios es todopoderoso, amén. Dios puede obrar en el corazón de tu esposo, puede obrar en el corazón de tus hijos, de tu hija, de tu hijo, de tus padres. Dios puede sanar, amén. Restaurar, levantar a ese familiar alcohólico que tienes, a ese familiar drogadicto que tienes. Qué tremendos testimonios son las personas que antes estaban esclavizados de la droga o del alcohol y ahora predican de Jesús, amén. A mí me da tanto gozo que uno de los pastores de nuestra iglesia antes estaba sumido en la droga y en el alcohol, ¿verdad? Y su papá se había suicidado y él había hecho cosas terribles y ahora está predicando de la esperanza que hay en Cristo. Amén, hermanos. Y un tremendo testimonio para la gloria de Dios, porque Dios lo puede hacer. Pero hay iglesias dormidas. Apocalipsis 3, 1 y 2 nos habla de una iglesia dormida, una iglesia dormida. Lean conmigo el versículo, está ahí en las pantallas, todos juntos. Ese versículo dice, escribe, ¿está ahí? Apocalipsis 3, 1 y 2, está ahí en la pantalla, todos juntos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Que tiene, no, hay iglesias que tienen nombre de que viven y están muertas. Están muertas. No queremos ser así, hermanos, ¿o sí? ¿O sí, hermanos? Que esta iglesia esté avivada, amén. Que esté caminando con el Señor, que esté haciendo su voluntad. Ese es el deseo de nuestro Dios. Una iglesia muerta es una iglesia pues que no se mueve, que no evangeliza, no gana almas, no bautiza por meses. Han dejado de trabajar por el Señor. Muchos dejan de asistir, de colaborar, no visitan a los nuevos, no visitan a los enfermos, a los necesitados, no se preocupan por la oveja perdida. Es una congregación religiosa ahí, fría. Dios no quiere que esta iglesia sea así. Dios quiere que esta iglesia sea avivada, amén. Y tiene el poder para hacerlo. Dios también es el Dios de los valles de huesos secos, de las partes más bajas, en nuestros momentos más oscuros. Yo no sé si tú estás pasando por problemas. Yo no sé si estás pasando por pruebas, yo no sé lo que ha pasado en tu vida, traiciones, alguna cosa difícil. Pero si estás en medio de esa situación difícil, Dios puede tomarte, amén, avivarte, fortalecerte, consolarte, levantarte y llevarte
a ser una persona de bendición para su honra y su gloria. Amén, hermanos. La verdad es que lo tenemos que tomar en cuenta a nivel personal, a nivel familiar y a nivel iglesia. Y si hay otras iglesias aquí representadas, como mi esposa y yo, que estamos de Cristo Vive, tenemos que tomar eso también en cuenta. La segunda cosa que vemos en el pasaje es un desafío. Un desafío. Ya vimos el primer punto, que es la desolación. Había desolación, pero también hay un desafío. Un desafío es el segundo punto ahí, Ezequiel 37, 3 al 5. Vamos a leer, por favor. Yo leo 3 y 4 y me ayudan a leer el 5. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? O ya están pensando en la comida, ¿no? Porque va a haber comida, ¿no? Ya cuando hay comida es el problema, ya está oliendo ahí las cazuelas y qué habrá traído la hermana Chonita, ¿verdad? Y ya estamos con eso, ya estamos pensando. No, procure no pensar en los guisos ahorita, procure terminar conmigo la palabra de Dios, aliméntese espiritualmente. Verso 3, ¿estamos? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Todos el 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor. Yo hago entrar el Espíritu en vosotros, ¿sí? Viviréis. Mira que es interesante, ya vimos, y podemos hablar mucho y ponernos muy tristes de la situación desalentadora en la cual vivimos. Puedo poner muchos ejemplos. No es la idea, porque tú sabes cómo está tu país, ¿verdad? Cómo está el mundo. Hay una situación desoladora, ¿cierto? Pero no nos vamos a quedar estancados ahí, pensando: ay, qué terrible está todo, ya no quiero salir de mi casa, hoy está, mis hijos que nos... Es más, ya no voy a tener hijos porque el mundo está re feo, ¿verdad? Todo así, y todos ahí escondidos y temblando. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ve lo que le dice Dios en medio del valle de huesos secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ¿qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ve, ¿dónde está la solución al problema de este mundo? La gente tiene que escuchar el evangelio, hermanos. Amén. Oíd palabra de Jehová, oíd al Señor, así ha dicho el Señor. Es lo que tenemos que predicar desde estos púlpitos, la palabra de Dios, hermanos. Así ha dicho Jehová, verso 5, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿sí? Viviréis. En otra porción de la Biblia un profeta dice: oídme, dice Dios, y viviréis, ¿verdad? Oídme y viviréis. Entonces, pero ve que le dice, la primera parte es interesante, le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es interesante, ¿sabes por qué? ¿Cómo le llama Dios al profeta Ezequiel? ¿Cómo le llama? Hijo de hombre. No le llama apóstol sacrosanto. ¿Le llama así? Profeta de Dios, ¿le dice? Ungido del Señor, apóstol de apóstoles, ¿le dice así? Eso lo hacen las sectas falsas, ¿no es cierto? Los verdaderos siervos de Dios no necesitan nombres rimbombantes, porque saben que son simples hijos de... Somos seres humanos, ¿cierto, hermanos? Dejemos de idolatrar. Bueno, no les tengo que decir a ustedes, ¿verdad? Estas son otras iglesias las que idolatran los hombres, ¿no? A los hermanos en mi iglesia les digo: su comida favorita los domingos son tacos al pastor, ¿verdad? Porque ustedes no idolatran al pastor, más bien se lo echan en taquitos, ¿verdad? Entonces, con los bautistas es diferente, pero en el mundo evangélico idolatran a los apóstoles de apóstol y hasta llegan así, ¿verdad? Casi ahí los cargan, ¿me explico? ¿Sabes cuál es el problema ese? Hemos olvidado que somos hijos de hombre, somos seres humanos, pero aún a seres humanos con carencias Dios nos quiere usar. Amén. Nada más que tenemos que reflexionar: ¡Ey, hijo de hombre! Ve, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Casi se queda: Señor, qué preguntita, como las preguntas de ayer a los varones, ¿no? Según estaban fáciles, estaban bien difíciles.
Y nada más estaba así, ¿verdad? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pues yo qué voy a hacer el Señor, ¿verdad? Tan más secos que nada. ¿Qué voy a saber yo? Hijo de hombre, le recuerda a Ezequiel. Escúchame con tu corazón. Escúchenme, iglesia, con su corazón. Si se va a realizar un milagro, será solo por el poder de Dios. ¿Sí está ahí en la pantalla? Hijo de hombre, le recuerda a Ezequiel que si se va a realizar un milagro, será por el poder de Dios. Eso es importante, por el poder de Dios. Ezequiel reconoce que solamente puede Dios hacer la proeza. Él es un hombre. ¿Cómo va a poder hacer algo por esos huesos secos? ¿Verdad? Ezequiel reconoce que solamente puede hacer Dios milagros. El profeta solo podía ver que había un valle de huesos secos. Le dolía en su corazón, sentía feo, pero no podía hacer mucho. Él sabía que solo el Espíritu Santo podía vivificar aún lo más lleno de muerte, que eran esos huesos secos. Hablando humanamente, está también en la pantalla, hablando humanamente, no podrían vivir, pero por la fe deja la cuestión de la posibilidad en las manos de Dios, con quien nada es imposible. Mira, hermanos amados, honestamente, ¿qué podemos hacer humanamente por este país? Mira, somos débiles humanos, ¿no es cierto? Pero Dios puede hacer proezas. Amén. Dios puede transformar vidas. Amén. Transformar familias. ¿Qué puedes hacer por ese matrimonio, compañeros de trabajo tuyos que se están divorciando? Humanamente, ¿no podemos hacer? Pero Dios lo puede hacer. Amén. ¿Qué podemos hacer por todos esos niños de la calle abandonados en la Ciudad de México, o todos esos niños que son víctimas de pornografía infantil y de pederastia y de tanto hombre vil que comercia con los niños, hermanos, niños preciosos que están comerciando con ellos y los violan ahí 15 veces al día? ¿Qué podemos hacer por ellos? Nosotros no podemos hacer nada. Pero Dios puede hacer proezas, puede cambiar, ¿no es cierto? Puede usarnos para hacer algo, hermanos. Los cristianos por siglos han fundado orfanatos, han fundado hospitales, han fundado casas de ayuda a las personas, pero nosotros a veces estamos tan cómodos que, no, pues ¿qué puedo hacer yo, pastor? ¿Qué puedo hacer yo? Pues no, hombre, pastor, con trabajos me alcanza para poder vivir. ¿Me explico? ¿Y a quién estamos viendo, hermanos? ¿A quién estamos viendo? Nos vemos al espejo. No, Eric, pues ¿qué vas a hacer? Pues nada, ¿no? Hijo de hombre. ¿Se podrá que resuciten estos huesos secos? Y tú dices, pues humanamente hablando, ¿no? Pero Dios lo puede hacer, hermano. Amén. En Dios haremos proezas. ¿Lo creen? Se necesita ver aquí. Amén, hermanos. Se ha visto en otros lados, otras iglesias lo están haciendo. Y necesitamos dejar de poner la vista en aquellas iglesias que se cerraron en la pandemia y que ya están todas muertas y que ya están de la patada. Y necesitamos poner los ojos, bueno, en Dios primero, ¿verdad? Porque en Dios haremos proezas, pero poner los ojos en las iglesias que están haciendo cosas grandes para Dios. Amén. Porque Dios puede obrar también en esta iglesia, ¿cierto, hermanos? Cosas grandes, fundar misiones, llevar el evangelio a otros lugares de México, mandar misioneros a otras partes del mundo y que se levanten de esta iglesia para servir a Dios verdaderamente. A veces estamos como aquellos discípulos en Marcos 6, 37 y 38. Jesús les respondió y les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Se acuerdan la gran necesidad? 5,000. ¿Y qué les dice Jesús? Dadles vosotros de comer. Imagínate la cara del Pedro que reaccionaba así, ¿verdad? Dadles vosotros, ¿cómo? ¿De dónde? Y se agarra sus bolsillos como los de nosotros, ¿no? Salió uno de a 20 y yo pensé que era de a 500 y era de 20, ¿verdad? Y salió, dadles vosotros. Ellos dijeron, humanamente, ¿no? Humanamente,
que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y Jesús les dijo, y ve cómo las preguntas del Señor nos hacen reflexionar, ¿verdad? Hijo de hombre, ¿estos huesos se podrán levantar? Tenemos que pensar, hermanos, reflexionar. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2. Y tú sabes la historia, ¿no es cierto? Los trajeron a los pies de Cristo, se los dieron en las manos del Señor, amén. Y el Señor los multiplicó. El poder no está en nosotros, hermanos. Nosotros somos hijos de hombre, seres humanos, amén. Pero Dios, en su soberanía, en su beneplácito, en su bondad, ha decidido usar instrumentalidad humana para llevar a cabo su obra, y te quiere usar a ti. Amén. ¿De verdad, hermanos? Te quiere usar a ti. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás sirviendo? ¿Cuántas almas has ganado esta semana para Cristo? ¿Cuántas veces has salido a evangelizar aquí alrededor? ¿A quién estás discipulando? La cuestión no es decir, tengo nada más, no, Señor, 5 panes y 2 peces. Pues ¿esto qué es? Esos panes y peces en las manos de Jesús son de mucha bendición, amén. Otra pregunta que también en Marcos 9:24 se parece, dice Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:24 dice, e inmediatamente, lean conmigo todo el versículo de nuevo. Jesús le dijo, todos, si puedes creer, y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre era muy sincero, ¿no? Pero tenía la disposición. Yo no te estoy diciendo que seas un súper espiritual y todo, de esos que decían, no, pastor, yo en la pandemia ni uso cubrebocas, ni uso careta, ni uso, es más, me voy a meter al hospital y yo soy no le hagas al cuento, ¿verdad? Porque muchos pastores se murieron por andarle haciendo ahí al loco, ¿verdad? No te digo que seas de esos, pero cuando el Señor te pregunta si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Que tú puedas decir sinceramente como este hombre, ¿qué dijo? Señor, creo, de verdad creo, Señor, pero mi fe es tan pequeña, Señor, soy tan carnal, soy humano, soy débil, creo, Señor, pero ayuda a mí. Uno dice, pues estaba loco, o creía o estaba incrédulo, ¿no? No, es la lucha que hay, ¿no es cierto, hermanos? Y mira, ante tanta necesidad que hay espiritual en nuestro país, ¿qué podemos hacer como iglesias nosotros? Nosotros con 5 panes, con 2 pececillos, ¿verdad? Pero dice el Señor, si crees, al que cree, ¿qué? Lo que necesitamos es creer, hermanos. Amén. El avivamiento vendrá si tenemos fe, realmente, si tenemos fe. Puede ser que en nuestros ojos las cosas aparenten no tener una solución. Puede ser que las cosas no aparenten ser muy bonitas. Pero, nuestra fe no nos puede fallar. Nuestra fe que su fe no falte. ¿Recuerdas la oración de Jesús? Señor, que su fe no falte. Va a ser zarandeado como a trigo, pero que su fe no falte. Leonard Ravenhill dijo, Dios está llamando a hombres y a mujeres a realizar no lo posible, sino lo imposible, para probar que, escucha, apoyarse la impotencia humana en la omnipotencia de Dios no es en vano. Ha borrado la palabra imposible de su vocabulario. Para Dios todo es posible. Hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes en esta iglesia. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes en esta iglesia, hermanos. No solamente en esta iglesia, en cada una de nuestras iglesias, pero a veces necesitamos decir, Señor, creo que lo quieres hacer, creo que me quieres usar a mí, a mi familia, ayuda a mi incredulidad, y traer nuestros panes y nuestros peces a los pies del Señor. Amén, hermanos.
y reflexionar. Hay tanta necesidad. Dios puede hacer cosas grandes, pero Dios quiere usarte a ti. Y que pongas tu fe, no para salvación, sino como consagración. Y dice: Señor, usa mi vida para tu gloria y tu honra. El avivamiento vendrá si creemos, pero el avivamiento vendrá también, y por último, si somos obedientes. Termino con el versículo 4. Dice así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros, ¿sí? Viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y la cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa es la promesa de Dios. ¿Y qué hizo el profeta? Obedeció al Señor. Y la primera palabra que aparece en el verso 7, ¿qué dice? Profeticé, pues, como me fue, ¿qué? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de Dios, que es lo que significa, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Profeticé, ¿verdad? Profetizar se debe entender como anunciar el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios la que dará vida a los que están muertos y secos como huesos. Es el mensaje de Dios, amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice la Biblia? Tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo le dice a los efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las personas son selladas con el Espíritu de Dios, le pertenecen al Señor cuando oyen y creen, ¿verdad? Pero ¿qué necesitan entonces? ¿Y qué necesitamos hacer las iglesias? ¿Qué necesitamos hacer? Hablar de Dios, hablar del Evangelio, ¿no? Hablar del Evangelio. Un avivamiento no es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Cuando somos obedientes, escuchen con su corazón, cuando somos obedientes a lo que Dios manda, algo grandioso sucederá. Amén. ¿Lo creemos? Cuando somos obedientes, hermanos, ahí está. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda, algo grandioso sucederá. Lo que está pasando en el mundo evangélico hoy en día es que tenemos circo, tenemos espectáculo, tenemos artistas al frente, tenemos cómicos, tenemos oradores muy elocuentes y muy elegantes, y que salen con sus autos y sus aviones. Tenemos puro circo, en lugar de personas que sinceramente anuncien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios invita a arrepentirse, amén, a dejar el pecado. Y eso a la gente no le gusta, entonces no es no da mucho rating, ¿verdad? Pero solo cuando haya personas que prediquemos la palabra de Dios, que evangelicemos a nuestros compañeros en el trabajo, que evangelices a tus vecinos, a tus familiares, que les hables de Cristo, que les invites a dejar su pecado y a cambiar y volverse a Dios, solo cuando demos el mensaje es cuando nosotros vamos a ver cosas grandes de parte de Dios. Mientras estemos callados, y vuelvo a insistir, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? Ya no digamos la última semana, ¿verdad? En este mes, ya va a terminar el mes, ¿no? ¿Qué día es hoy? 24. Ya casi termina el mes. ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo en este mes? El medio usado por Dios para que estos huesos vuelvan a la vida es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Qué importante, ¿no? Espíritu, ven, dice la palabra de Dios allí adelante. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. El pueblo restaurado es un pueblo que tiene una relación especial con su Dios, experimenta su paz que sobrepasa todo entendimiento,
Y eso es solo posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Y cuando el pueblo de Dios predica el Evangelio, comparte la palabra del Señor, la gente escucha y entonces se empiezan a levantar para gloria de Dios. Amén, hermanos. Iglesias se levantan, misiones se levantan, misioneros son enviados, la obra de Dios es avivada, pero no vamos a ver eso a menos que tengamos fe en lo que Dios está diciendo y obedezcamos lo que Dios nos está mandando. Quiero concluir. Hay una definición de avivamiento con la que quiero concluir. El avivamiento es una acción iniciada por Dios, en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados, vuelven a una relación santa, llena del Espíritu, obediente y amorosa con Dios. Escucha, ahí está con letras más negritas, escuchen. Los avivamientos son vistos por muchos cristianos como la restauración de las iglesias. En sí, una relación vital y ferviente con Dios, después de un periodo de decadencia. Hermanos, seamos honestos. La pandemia nos pegó, ¿no? Y seamos más honestos. En realidad el problema no era la pandemia. La pandemia solo como exacerbó los problemas espirituales que muchos cristianos ya traían en su vida. ¿No es cierto? ¿Cierto o no? O sea, carnales ya eran desde antes. No, bueno, éramos para incluirnos, ¿verdad? Carnales ya éramos desanimados, ya éramos desde antes. Lo único que hizo la pandemia es faltistas a la iglesia, ya éramos desde antes. Nada más que eso nos da un pretexto para no venir por 3 años, ¿no? Y hay algunos que en mi iglesia, estoy hablando de mi iglesia, aquí yo sé que son diferentes, pero en nuestra iglesia hay familias que todavía no los hacemos ir a presencial, todavía tienen miedo, ¿verdad? Ve la última frase. La restauración de las iglesias en sí a una relación vital y ferviente con Dios después de un periodo de decadencia. ¿Por qué estamos pidiendo por un avivamiento? Porque lo necesitamos, hermanos. No estás tú para saberlo, ni yo para contártelo. Pero todo este año en nuestra iglesia hemos hablado de avivamiento también. 3 meses hablé de avivamiento en lo personal. Otros 3 o 4 meses hablé de avivamiento de las familias. Hoy se termina, el pastor Lara está terminando el tema de avivamiento como iglesia. Y los últimos meses vamos a hablar del avivamiento en la obra misionera. ¿Por qué crees que se nos ocurrió de repente? Ni nos habíamos puesto de acuerdo, ni sabía que estaban hablando de eso. ¿Por qué crees? Porque hay una necesidad, ¿no es cierto? Y el texto que nosotros tomamos como base es Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si somos un poco observadores, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no es cierto? No sé si te has dado cuenta. Pero, por ejemplo, esta señal de los libros de textos gratuitos que ahora están metiendo veneno puro a la cabeza de los niños, no es otra cosa, sino aviva tu obra en medio de los tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos duros. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás rogando por un avivamiento? ¿Estás suplicando por un avivamiento? Tenemos un canto que entonamos como himno este año. Renuévanos con tu gran amor. Lo iba a cantar, pero estoy un poco ronco últimamente, ¿verdad? No es cierto, canto horrible yo. Renuévanos con tu gran amor. Restáuranos con tu gracia, Dios. Clamamos hoy. Espíritu, ven, sopla en mi ser, con tu palabra, háblanos hoy. Que todos reconozcan que eres Dios, nuestra esperanza y salvación. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos hacer más. Estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos
tiempos. El diablo se está llevando a nuestros niños. El diablo se está llevando a nuestros jóvenes. El diablo está dividiendo las familias. El diablo está destrozando matrimonios. El diablo está destrozando iglesias. Y nosotros a veces, en lugar de estar de rodillas diciendo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en lugar de orar por un avivamiento, estamos tan ocupados en cientos de cosas. En lugar de decir: Señor, yo quiero una iglesia avivada donde crezcan mis hijos. Amén. Yo quiero, hermanos, es lo que quiero. Yo ahora veo a mis nietos, a Aarón y a Dania, y están tan chiquitos, 2 años y medio y unos meses. Yo quiero que mis nietos tengan una iglesia avivada donde crezcan, hermanos, donde vean el amor de Dios, donde escuchen la palabra de Dios, donde vean buen testimonio, donde sepan que Dios reina. Amén, hermanos, que Dios es el Salvador, y que crezcan temiendo al Señor y haciendo la voluntad de Dios, y no arrastrados por tanta basura del mundo y filosofías ateas y huecas, y que crezcan en una iglesia donde se honra a Dios. Amén, donde se edifica a la gente y donde se predica el Evangelio, pero de verdad se predica el Evangelio, no solo en Jerusalén, sino hasta lo último. Hay mucho que hacer, hermanos. Entonces vamos a levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Puestos en pie, vamos a hacer una oración para terminar, por favor. Ojos cerrados, rostros inclinados, por favor. Y yo te pido que en tu corazón, sinceramente, calmadamente, hagas un altar y sin prisas reflexiones en cómo está tu vida delante de Dios, no delante de mí, porque yo no te conozco. Tengo esa gran ventaja, porque yo no les conozco. Yo prediqué un mensaje que tenía allí, ¿verdad? Y que Dios me dijo: este mensaje es el correcto. Pero Dios habló a tu corazón, y tal vez hay cosas que mejorar, cosas que cambiar. Te pido que allí en silencio ores al Dios del cielo, sinceramente. Padre, yo te pido por cada corazón, te pido por cada persona que está aquí. Habemos hermanos invitados de otras iglesias, por el aniversario, por la fecha gozosa, bonita que estamos teniendo. Hay invitados también que están de parte de nuestros hermanos, y te agradecemos sus vidas. Toca sus corazones. Pero en especial, Señor, yo te pido por la iglesia que tú estás edificando fuertemente en este lugar. Les has bendecido para hacer bendición. Les has bendecido con unidad, con armonía, con un templo, juntos ahora, para hacer bendición, Señor. Es mucha la labor, la mies es mucha, Señor. Los obreros son pocos. Que cada hermano de esta iglesia sea un obrero del Señor. Que cada mujer, que cada dama trabaje para ti, te honre, te glorifique. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Toca corazones, por favor. Toca las vidas de acuerdo a la necesidad. Permítenos tomar decisiones en serio, comprometernos contigo, Señor, hacer tu voluntad. Gracias porque en esta ciudad de Querétaro hay varias iglesias, un buen número de iglesias. Avívalas. Que Querétaro sea lleno con el Evangelio de Cristo. Que pueda estar de veras bendecido por ti, Señor. Vidas transformadas, vidas tomando la salvación que hay en Cristo. Aviva tu obra y que de Querétaro salgan muchas personas para servirte en otros lugares del país, Señor. Toca corazones, habla las vidas de cada uno. Y así como estamos con los ojos cerrados, hermanos, los rostros inclinados, yo te suplico, si tú eres un hermano fiel a esta iglesia, estás celebrando este aniversario y estás contento, y al rato vamos a estar contentos con compañerismo cristiano, celebrando la fecha. Qué bonito lo que Dios está haciendo.
pero reconoces que en lo personal necesitas despertar, que en lo personal necesitas avivarte, que en lo personal necesitas comprometerte con Dios, y que dices: pastor, yo quiero que use mi vida Dios, que use mi familia, y que esta iglesia sea avivada y logremos proezas para Dios en su nombre y con su poder. Y yo quiero participar de esa bendición. ¿Quién dice: pastor, yo necesito tomar una decisión de consagración? O tal vez soy de otra iglesia, pero necesito consagrarme hoy al Señor y aprovechar esta fiesta espiritual para decirle: Señor, aquí está mi vida. Alguien dice: pastor, yo estoy orando en mi corazón. Puede levantar su mano y decir: ore por mí, yo quiero consagrarme al Señor. Gracias, gracias, Dios les bendiga. Alguien más con su mano levantada: gracias, gracias. Levanten su mano, gracias, y la bajan. Muchas gracias, muchas gracias. Alguien más dice: yo también, pastor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias. Alguien más, gracias. Allá atrás pueden bajar su mano. Alguien más: pastor, yo quiero consagrarme, quiero que Dios me despierte, me avive. Si Dios pudo avivar ese valle de huesos secos, te aseguro Dios puede avivarnos a nosotros, porque no estamos secos, no estamos muriendo tampoco, estamos tal vez un poquito pasivos, pero necesitamos despertar, hermanos. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tu palabra ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. Tu palabra no regresa vacía, Padre Santo. Tu palabra cumple un propósito especial y específico en nuestra vida. Gracias por tantas decisiones que se han levantado esta mañana de consagración, de una entrega total a ti, Señor, de una sumisión total a ti en obediencia. Yo te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos avive como iglesia y que podamos levantar nuestros ojos, Señor, y podamos, así como nos predicaba el pastor, ver esos huesos secos, Señor, con la esperanza de que tú puedes vivificarlos, Padre mío, con tu palabra, con tu evangelio. Úsanos, Padre Santo, úsanos para ser de bendición, Señor. Ayúdanos, por favor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos que están aquí al frente, por la decisión que ellos han tomado. Gracias por la vida del pastor Eric. Gracias por esta enseñanza y la de ayer, que fueron de gran desafío para nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tu mano poderosa siga estando en su vida, que tú sigas prosperando el ministerio que le has encomendado. Guárdalo, por favor, en su entrar y salir. Guárdalo en todos los lugares donde él predica tu palabra. Guarda a su esposa, Señor. Guarda a su familia, mi Dios. Sigue usándolos, sigue bendiciéndolos, mi Dios. Y gracias por esta bendición que nos has dado en esta mañana. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.